Muy buenas noches con todos. La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les da una cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos el acto académico Presentación del libro Antidrogas, segunda edición, Nueva visión para enfrentar con éxito el tráfico ilegal, y presentación del concurso Cultura por un futuro sin drogas, edición 2018. En esta ocasión la mesa se encuentra integrada por el doctor José Palomino Manchego, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, paz decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, el economista Javier Reategui Rosselló, exministro de Estado y autor de la obra que se presenta el día de hoy, el señor Ángel Javier Velázquez Quesquén, congresista de la República, el doctor Fernando Calle Jayen, ex magistrado del Tribunal Constitucional, y el ingeniero Manuel Manrique Ugarte, exministro de Agricultura. Agradeceremos durante la presentación tener apagados sus celulares o en modo vibrador. A continuación, damos paso al doctor José Palomino Manchego, profesor principal de la facultad y paz decano de la misma. También ha sido director académico de la Escuela de Derecho, secretario académico y secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección peruana, miembro asociado de la Academia Internacional de Droit Comparé, miembro correspondiente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, director de biblioteca y centro de documentación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, año 2014-2015, presidente de la segunda sala del Consejo Superior de Justicia y Deportes y honores del deporte IPD. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero agradecer en primer término la deferencia que tienen toda la comunidad sanmarquina para recibir esta tarde con beneplácito y alegría al ingeniero Javier Reategui Rosselló, quien conjuntamente con el congresista, el doctor Javier Velázquez Quesquén, y el juez de la Constitucionalidad, Fernando Calle y el ex ministro de Cultura, el doctor Manuel Manrique Ugarte, esta noche nos visitan y les agradecemos viva y efusivamente su presencia. Hay motivos de diversa índole para agradecer a nuestros invitados, liderados por el ingeniero Javier Reategui Rosselló. Lo primero que quiero significar es que, ingeniero Reategui, esta es la juventud sanmarquina que se identifica con los valores, con el estudio y con la forma como podemos hoy en día combatir las drogas. Por eso que ellos están ávidos de escucharlo, ahora más que nunca, que se lanza en la 4 veces centenaria Universidad de América, San Marcos, este concurso que se dará cuenta en su momento oportuno. No es la primera vez que presento, sino ahora voy a representar al ingeniero Javier Reategui. Javier, como cariñosamente le decimos sus amigos, que lo queremos y lo admiramos por esa sencillez, por esa humildad y por esa sonrisa juvenil que siempre la lleva in pectore. Ahora más que nunca, ahora queremos recibirlo en la Salamanca de América, fundada, ingeniero Javier Reategui, un 12 de mayo de 1551, por el rey de dos mundos, Carlos V y Carlos I, con su madre, la reina Juana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y no había mejor ocasión, cerrando el año. ¿Por qué? Porque, como lo dijo en su día, el honoris causa de San Marcos, Mario Vargas Llosa, está usted, ingeniero Javier Reategui, en el reservorio de la cultura jurídica nacional, porque aquí se gestó, aquí se montó prácticamente
lo que hoy en día vamos a celebrar pronto, que es el bicentenario, es decir, el grito de la independencia. ¿Por qué? Porque fue en San Marcos, en el Congreso Constituyente de 1822, hoy en día al costado del Congreso de la República, en donde todos los padres de la patria discutieron estos temas de vida de actualidad y que hoy en día trasunta precisamente en los derechos fundamentales y en toda esta problemática que posteriormente vamos a apostillar cuando tratemos el libro antidrogas. No quiero extenderme, sino agradecerles a ustedes y a usted, ingeniero Javier Reátegui, por estar aquí en esta, su casa de estudios. El saludo efusivo del rector y del actual decano, quienes en este momento siguen en Consejo Universitario, para usted y para nuestros queridos e ilustres invitados. Dejo con el uso de la palabra al maestro de ceremonias para que siga con la ceremonia. Continuando con nuestro programa, sigue la presentación del señor Javier Reátegui Rosselló del libro Antidrogas. Algunas palabras que podemos decir previo a la presentación como reseña de nuestro ilustre invitado. Javier Reátegui Rosselló es un destacado empresario, deportista y político. Estudió en el Colegio de la Inmaculada, realizó estudios universitarios en la Universidad del Pacífico, obteniendo los grados académicos de bachiller en Administración de Empresas y licenciado en Economía. En el sector privado ha sido ejecutivo de la International Petroleum Company, IPC, y director del Banco Interandino. Ha sido presidente del Grupo Empresarial Rosselló y es presidente del Grupo RH Administraciones. En el sector gremial ocupó los cargos de presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, SNP, fue vicepresidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú, y director ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. En el campo del deporte ha ocupado la presidencia de la Federación Peruana de Caza Submarina y Actividades Acuáticas, siendo presidente de la Confederación Sudamericana de Actividades Subacuáticas. Finalmente, en la actividad pública, fue ministro de Estado en las carteras de Pesquería 2001-2002, Transportes y Comunicaciones 2002-2003, Producción 2003-2004 y del Interior 2004-2005. Entre los años 2011 y 2016 fue parlamentario andino, ocupando la presidencia en el periodo 2014-2015, siendo uno de sus principales logros durante su gestión la creación de los parlamentos andinos universitarios y juveniles. Por todo lo expuesto, y como señalaba nuestro paz decano el doctor José Palomino Manchego, el señor Javier Reátegui Rosselló es auténticamente un maestro de la juventud peruana, el cual todo su trabajo y legado es sumamente importante, próximos a conmemorar el bicentenario de la independencia. Dejamos a continuación las palabras del autor. Recibamos. Buenas tardes. Un saludo para el rector, por intermedio de nuestro amigo José Palomino, y para el decano de la facultad que no se encuentra, Germán Small. Y un saludo con el doctor José Palomino Manchego, profesor principal de la República, José Palomino, profesor principal de la Universidad Nacional de San Marcos, el señor Ángel Javier Velázquez Quesquén, congresista de la República, Fernando Calle Jayén, ex magistrado del Tribunal Constitucional, ingeniero Manuel Manrique Ugarte, ex ministro de Agricultura, amigos, vamos, muy satisfecho de estar en este auditorio donde la juventud es la que prima. Un saludo para mi esposa que siempre me acompaña en todas mis aventuras y hoy día a mi hijo. En principio quiero agradecer nuevamente al rector por este Cachay, Bosa, Esmol Arana
y a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América, el privilegio que me otorgan de dirigirme a la comunidad universitaria de esta casa de estudios y presentar mi propuesta respecto de un nuevo modelo para enfrentar el tráfico ilícito de drogas. Y empezamos con el tema tráfico ilícito de drogas. Yo lo enfoco desde consciente, como economista, la oferta y la demanda. Entonces, se crea en la oferta la cadena productiva. Vemos en las tres primeras fotografías productores, acopiadores y procesadores. Es la familia campesina peruana la que empieza a degradarse en esta actividad porque es este modelo impuesto donde hay que hacer la guerra desde la oferta. Luego están los proveedores de insumos químicos que hay que perseguirlos, pero casi todos vienen importados de los países que tienen la demanda. Se crean luego los mayoristas, los carteles de la droga y los microcomercializadores. Este modelo que ha traído, yo considero, después de analizar este cuadro, que la oferta se ha seguido incrementando. En este cuadro del 2001 al 2012, de 150 toneladas ha subido a 300, se ha duplicado. Hoy día está por las 400. Eso por el modelo represivo. Por eso considero que el modelo represivo ha fracasado. Ha aumentado el consumo, ha incrementado la delincuencia. El desarrollo de la economía informal en el Perú ha crecido muchísimo y nuestros campos se siguen contaminando. Aquí tenemos un ejemplo de 2 años, 2009-2012, producción de 310 toneladas, 319. ¿Cuánto se incauta? Nunca más del 10%. ¿Y qué pasa con el 90%? El 90% se va al mercado de la demanda. Ahí es donde hacen el negocio. Y esto es como consecuencia de este modelo que se enfoca solamente desde la oferta. Cualquier control que se haga en la oferta, la demanda es tan fuerte que se la come. No es posible que la oferta pueda controlarlo. Y los espacios de droga no se han reducido y más bien ha incrementado la productividad de los campos. ¿Y qué tenemos? La población penitenciaria, el 25% es por tráfico de droga. O sea, 1 de cada 4 presos es por droga. Y esto nos cuesta a todos los peruanos. Nos cuesta $50 millones al año aproximadamente. ¿Y qué pasa con la demanda? El cuadro anterior, no, el anterior es la cooperación antidroga de Estados Unidos, prácticamente en erradicación e interdicción invierte 33 millones y el negocio para Estados Unidos es de $34 millones. Yo aquí les voy a contar una experiencia como ministro del Interior que tuve la oportunidad de ir a la base de los helicópteros de Pucallpa de Estados Unidos. Son unos helicópteros de UH-3 del modelo de Vietnam. De ahí donde se dedica básicamente a lo que es erradicación, hemos viajado como 40 minutos al campamento. Después de ahí hemos volado en los mismos helicópteros a una zona donde se está erradicando. ¿Qué encontré? Unos montículos de hoja de coca que habían intervenido, unos cilindros de productos químicos que igualmente habían intervenido y 3 pozas de maceración. Y luego fuimos a extraer unas plantas.
Yo he extraído algunas de ellas con un tema mecánico y sí, yo soy economista, no soy ingeniero agrónomo, pero sí pude observar que esas plantas no eran tan jóvenes. De ahí empezó mi preocupación. ¿Y qué pasa con...? Ya hemos hablado de los presos, 1 de cada 4 presos es por efecto de la droga, pero la lucha contra el crimen, que fluctúa entre 400 y 500 millones, casi el 50% va dirigido a lo que es narcotráfico. ¿Por qué? Porque esta represión en la oferta ha determinado esto. Por eso yo no soy partidario de la represión. Sugiero que este presupuesto sea cambiado y destinado a la educación, al no consumo. Y aquí es un mensaje que lo voy a repetir varias veces. No dejemos que la droga se robe la mente de nuestros hijos. Existe presupuesto, 500 millones, la mitad se va para combatir la delincuencia de narcotráfico. Yo creo que con una corriente que nazca de la juventud, esos presupuestos pueden dirigirse a la educación al no consumo y pueda cambiarse la corriente de opinión que con la educación sí se puede combatir la droga. En el siguiente cuadro, ¿qué tenemos? Como efecto de esa represión, nos pagan en el Perú, en el campo, $1 por el gramo de hoja de coca. En Estados Unidos, por la coca, les pagan $100. Es importante que exista represión en el Perú, porque de acuerdo a esa represión, tendremos en la demanda un mayor precio. ¿Y qué pasa con ese precio? Aquí tenemos lo que llamo un nuevo colonialismo. Y yo llamo un nuevo colonialismo, inclusive un colonialismo pernicioso. ¿Por qué? Porque en la foto de arriba del lado derecho vemos unas pozas de maceración, donde después que maceran los productos de los insumos van a los lagos y ríos de la Amazonía, donde se contaminan los peces y nuestra población amazónica come esos peces. Hay un circuito, o sea, se está valorando el medio ambiente. Pero en el primero vemos la degradación de la familia campesina que está trabajando en el campo, donde el campo, el medio ambiente puede arreglarse, pero la mente de nuestra población campesina ya no. Eso nos trae este neocolonialismo pernicioso, donde vemos abajo, al lado derecho, que se incrementa el tráfico ilícito, y al lado izquierdo unos dólares bien lavados que donde van a los paraísos fiscales. Este negocio de la cocaína mundial es del orden de los 85.000 millones de dólares, donde se indica la procuradora antidrogas Sonia Medina que más o menos en el Perú quedan 5.000 millones, que esos 5.000 fomenta toda la informalidad en el Perú, pero los 80.000 restantes van a los paraísos fiscales, donde podemos ver en este cuadro que la mayoría de los países donde tienen los paraísos fiscales son donde se domina la demanda. ¿Y qué hace la demanda? Aquí vemos una cara conocida, Al Pacino, en la película Cara Cortada, donde desde Hollywood promueven el consumo. Y hoy día con Netflix. Entonces, nosotros reprimimos y la demanda promueve el consumo. Nosotros tenemos
que exigir que la demanda también haga una educación al no consumo. Y esta parte desde la juventud. Y aquí vemos a un capo peruano, esta es su foto que salió en Caretas, donde ya a su ídolo lo tiene a Tony Montana, y al final dice, bueno, aquí vemos la influencia de Hollywood en nuestros capos peruanos, y dicen al final, ¿de qué qué importa vivir 10 años menos si vamos a tener toda la opulencia que nos da? Y así el consumo sigue incrementándose. Por eso, mi propuesta es una represión solo en la oferta, no. Un nuevo modelo integrador, sí. Y voy a hacer un resumen de lo que nos trae este modelo que nos impusieron en el año 71, que es reprimir a la oferta. Primero nos trajo una degradación de nuestra familia campesina, amazónica y andina, que la llevan a trabajar en las drogas. Luego se duplica la producción. El 90% se lo llevan al mercado de la demanda, y en el Perú tiene que seguir reprimiendo. Mayormente en erradicación e interdicción no se invierte. El 25% de las cárceles son por efectos del narcotráfico, casi el 50% se emplea en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, mi propuesta es nuevo modelo integrador, que está basado en un desarrollo humano, educación al no consumo, principalmente en la oferta y la demanda, promoción de cultivos alternativos y sostenibilidad del medio ambiente. Aquí solamente podemos combatirlo con la fuerza de la juventud, con la educación al no consumo. Y aquí está el paradigma de la educación al no consumo, nuevo paradigma, donde la educación al no consumo se basa en el fortalecimiento de crear una corriente de opinión, pero que sea educación al no consumo en la oferta y en la demanda, no a la represión, sí a la prevención. Y hoy día sí puedo anunciar con cierta satisfacción que a través del vocero de la célula parlamentaria aprista presentó un proyecto de ley para crear una ley de educación al no consumo desde la primaria, que no existe. Y tenemos conocimiento que ya la Comisión de Educación, Juventud y Deporte tiene un dictamen positivo y ha pasado al Pleno para su discusión y someterlo a aprobación. Este tema de la educación es uno de los temas del concurso de cultura para un futuro sin droga, que ya el ministro Manrique va a exponer en unos momentos, y aquí nosotros pasamos al segundo pilar, que es promoción de productos alternativos amazónicos. Aquí tenemos un producto que se conoce como un cachus, que es un maní medio torcidito, pero el nombre real es marañón, que el Perú se olvidó ya de este producto porque su cultivo ha sido sustituido por la droga. Y si vemos cuál es el resultado de este producto, países como Vietnam exporta casi 1.500 millones de dólares al año, la India
casi 1000 y Brasil 230. El Perú se olvidó de este producto. Perdimos el tren del Marañón, pero sí es posible recuperarlo. Y de aquí es otro de los concursos que se está lanzando, que es el estudio de productos alternativos amazónicos. Pero no solamente tenemos este producto Marañón que hemos perdido el tren, sino que esta es una foto de una plantación silvestre. El Perú, en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, participó en el desarrollo de la industria automotriz. ¿Con qué? Con el caucho, para hacer las llantas. Ese caucho, perdimos el tren. Pero, ¿qué pasó con el caucho en el mundo? Un producto oriundo de nosotros. El anterior. Aquí vemos cómo otros países hicieron una infraestructura para poder hacer plantaciones. Y ahí tenemos el caucho con plantaciones, y el resultado es que esos países, uno es Indonesia, el otro es Tailandia, exportan uno más de 11.000 millones y el otro más de 10.000. El Perú puede recuperar el tren, pero para eso se necesita una inversión importante en infraestructura, que no solamente es carreteras hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, educación, salud y recreación, pero también necesita inversión, promocionar la inversión para que hayan fábricas que procesen estos productos y de ahí desarrollar turismo y gastronomía tan de moda hoy día en el Perú. Ningún proyecto de combatir el narcotráfico contiene la formalización de la propiedad. Aquí se plantea la propiedad en la zona de cultivos de coca, tiene que dársele propiedad, porque así el que es dueño de esa tierra no puede cultivar productos para el narcotráfico, y si lo hace, pierde todos los beneficios que se le otorgan. Y el último pilar que tenemos es sostenibilidad del medio ambiente. No es posible hablar de medio ambiente sin tratar el tema de drogas. No es posible hablar del tema de drogas sin tratar el tema de medio ambiente. Ningún foro internacional de medio ambiente toca el tema de drogas. Esta es otra corriente de opinión que tenemos que crear desde la juventud, porque la droga no solamente malogra el medio ambiente, sino daña la mente de nuestra población. Si no cambiamos de modelo, vamos a seguir con lo que genera el modelo actual. Seguramente ya no veremos avionetas, sino aviones trasladando la droga. Nuestra juventud incrementará su consumo y las cárceles se llenarán de mayor cantidad de presos que hay que mantener, y quien los tiene que mantener somos todos nosotros. Damas, caballeros, jóvenes universitarios, esta es la propuesta que comparto con ustedes, y en presencia de la juventud. Si no nos preocupamos, nuestra juventud seguirá contaminándose y envenenándose gracias al consumo de cocaína y otras drogas. Estamos a tiempo de virar el timón de un modelo represivo a un modelo integrador e innovador, concentrando en el individuo, competitividad económica y sostenibilidad del medio ambiente. Y aquí vuelvo a repetir este mensaje: no dejemos que la droga se robe la mente de nuestros hijos. Las nuevas generaciones que tomen el liderazgo
de nuestro país tendrán que apostar por la educación. El reto de nosotros está alentar la participación de la juventud y lograr el cambio que tanto necesitamos y anhelamos. Muchas gracias. Agradecemos la brillante exposición del autor, Javier Reategui, y todas las implicancias que tiene el narcotráfico, un terrible flagelo en nuestro país. Pero para dar más detalle sobre todo este fenómeno, tenemos ahora los comentarios de los panelistas invitados. Comenzaremos con el congresista Javier Velázquez Quesquén, quien ha sido presidente del Congreso en el periodo 2008-2009, ha sido ha asumido la presidencia del Consejo de Ministros durante los años 2009 y 2010. Actualmente es congresista, integra y preside la Comisión de Defensa y se desempeña además como profesor universitario. Lo invitamos ante la platea. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestro anfitrión, el doctor Palomino Manchego, profesor de esta decana de las universidades de América Latina, a ustedes, generosos alumnos, por participar en este evento académico, al doctor Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, y especialmente a mi amigo, el economista Javier Reategui Rosselló, quien ha tenido la generosidad de invitarme a comentar este texto que es producto de su experiencia, como lo dice en su prólogo. Y el texto, seré muy breve porque me han dado escasos minutos, el texto tiene un tema central. Primero, cuestionar el modelo represivo de la oferta que hacemos, básicamente se hacen como políticas públicas en los países que producen la hoja de coca, como el Perú. Y el segundo aspecto central del libro es la propuesta de reemplazar este modelo represivo por otro que sea integrador y que tenga como eje central una propuesta de prevención educativa al no consumo de drogas. Ese es el tema central de la propuesta del texto, que está basado en la experiencia de nuestro querido amigo Javier Reategui. Y este texto, que tiene 5 columnas centrales, en la primera de ellas, Javier hace todo un análisis del narcotráfico en el Perú y del fracaso del modelo represivo en el país. Luego, en base a su experiencia, también nos describe cómo se mueve el mercado de las drogas en el Perú. Y en el tercer capítulo, cómo utiliza el mercado de las drogas el sistema financiero, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, y que esta lucha desigual que se ha planteado en países como los nuestros frente al narcotráfico, nos lleva a él explicar cómo, en el capítulo 4 del libro, cómo este modelo represivo de la oferta nos ha llevado a que hoy día se desarrolle en los países, especialmente productores, un nuevo modelo de neocolonialismo, como lo he explicado. Y el capítulo, no menos importante, el último capítulo, el 5º capítulo, ahí plantea el reemplazo del modelo represivo a la oferta por un modelo de integración, por un modelo de prevención que tiene que ver con apostar a la educación al no consumo de las drogas. Y en ese sentido, esta es una propuesta sugerente, motivadora, crítica de las políticas públicas, especialmente en países como los nuestros. Y yo solamente quiero hacer algunas reflexiones generales del texto, que, como repito, tiene una conclusión final,
de ser un desafío a los jóvenes para que ellos levanten su voz, no solamente en los países productores, sino en los que consumen, que son los que básicamente alimentan la demanda, para llevar esta cultura de la prevención. Temas importantes, por ejemplo, en el primer capítulo referido a cómo él hace un diagnóstico del narcotráfico en el país y de cómo ha fracasado el modelo represivo, es que describe cómo se desarrolla toda la cadena de la producción de esta actividad ilícita en el país, desde el productor, que es en el eslabón la parte más débil y la más afectada por las políticas represivas a la oferta que se hace, no solamente en el Perú, sino en los países en que esta actividad tiene una alta demanda. Y quiero también referirme a que este estudio, que es la segunda edición, la que me han invitado para comentar, tiene que ver con información muy importante, por eso digo que es sugerente, es motivadora, porque las cifras que se plantean de instituciones de reconocido análisis científico y de especialidad en la lucha contra las drogas, son informaciones al 2011, al 2012. Y en ese escenario, es muy sugerente y muy motivadora la propuesta del texto del amigo Reategui, porque describe y hace un diagnóstico muy sincero de la realidad, especialmente en el país, y que, como él lo ha dicho, al 2011, a los productores en el país, a los productores de la hoja de coca, se les paga $1.000 por la tonelada de hoja de coca. Pero esa hoja de coca en los países que demandan, como Estados Unidos o en Europa, que son los dos mercados más importantes del consumo ilícito de las drogas, se multiplica allá la demanda, ya cuesta $55.000 el kilo de cocaína, o sea, de la pasta elaborada, y en Europa aproximadamente $75.000. O sea, no solamente los campesinos son la parte más débil en esta relación asimétrica, desigual, sino es evidente que los campesinos, como lo dice el autor en su libro, y me estoy refiriendo solo a la información del texto, hay ahí una relación inequitativa y desigual. También cuando se refiere a cómo se mueve el mercado de las drogas en el país, es evidente que el diagnóstico que se hace tiene que ver con lo que hoy día se ha acentuado en el país. Los agricultores o los productores de coca y los miembros de la cadena productiva, las más débiles son las que son reprimidas por el Estado. Este modelo de represión lo único que ha hecho, como lo dice el autor, es activar y mejorar el precio de los mercados que demandan este producto. O sea, a mayor represión, mayor ha subido no solamente la producción, sino el precio en los mercados de consumo. Y una de las información muy importante que el autor plantea en el libro es cómo si al 2012 este mercado de producción de droga produce $84.000 millones, el autor plantea que resulta ser una broma que los Estados Unidos, que son el primer mercado del consumo de la droga, coopere con el Perú con $50 millones. O sea que el país que más consume drogas es el que genera la demanda, solamente coopera con el país con $50 millones. Mientras, como dice el autor, solamente aquí en el Perú, para aplicar la política represiva en su conjunto como política de Estado,
el Perú compromete 300 millones de soles, el doble de lo que supuestamente Estados Unidos plantea, para reprimir especialmente a la parte más débil del eslabón. Y como bien lo ha dicho el autor y lo ha planteado en sus cuadros, todo este circuito económico genera un mercado paralelo, un mercado de informalidad que compite con la formalidad. Y él, como un buen economista y como un buen empresario, él se plantea, ¿cómo podemos competir nosotros? Si esos 84 mil millones de dólares que se van fuera del país como producto del comercio ilegal de la droga, solamente en el Perú se quedan 1.000 millones en los que producen en los productores, en los agricultores, y 5.500 millones se mueven en la actividad económica ilícita, en el mercado ilegal, en la informalidad. Entonces, ¿eso conspira contra qué? Conspira contra el mercado de las divisas, conspira contra nuestras exportaciones. Un empresario formal no puede competir con aquel que lava el dinero, porque la primera actividad financiera para ocultar el acto ilícito de la droga, como lo dice el autor, es a través del lavado de activos. Y los lavadores de activos utilizan no el circuito financiero formal, sino utilizan el informal en nuestro país y los paraísos fiscales en aquellos países. Como lo dice el autor, al año 2011 habían 70 paraísos fiscales según informaciones de Naciones Unidas. Pero la gran paradoja es que muchos de estos paraísos fiscales están en los países que demandan, como Estados Unidos, que es el mercado que más donde más se consume droga, que es el que genera la demanda y el que aplica el precio. Ahí también hay paraísos fiscales, también hay en Hong Kong, hay en Suiza y obviamente Panamá. Panamá es uno de los paraísos fiscales más importantes que tienen los lavadores de dinero en el mundo y que tiene un impacto en la economía, pero en Panamá favorable, porque como dice el autor en su libro, la economía panameña se mueve, su PBI, el crecimiento de su economía se mueve entre el 8% y el 11.5% de su PBI. Mientras que estas actividades ilícitas generan un perjuicio en nuestra patria, porque ahora ya no solamente el autor hace un planteamiento de un cuestionamiento económico, sino también cómo genera hoy día impactos en el medio ambiente, que es creo que el aporte importante que plantea desde su primera edición del libro. Entonces, ¿qué es lo único que han propuesto los organismos internacionales? Y todo lo que les estoy explicando es lo que el autor ha consignado en su libro y me parece importante. ¿Cómo enfoca Estados Unidos, los organismos internacionales, su lucha frente a las drogas? Primero, hace un análisis del comportamiento de la OEA. Los miembros de la OEA plantean que el tema de las drogas tiene que ser un tema de salud pública. Y al ser un tema de salud pública, ellos están planteando un enfoque en virtud del cual hay que reemplazar los establecimientos penitenciarios por establecimientos hospitalarios. Pero esta es una propuesta insuficiente según el autor, porque no plantean una solución a la disminución de la producción de coca, no plantean, este es un planteamiento reactivo y no es preventivo como sí lo es el planteamiento del autor cuando él plantea que toda esta plata que el Estado gana debería más bien orientarse a políticas educativas para que los jóvenes a través de una corriente de opinión puedan construir una necesidad y una obligación de los Estados parte para que puedan trazar una política integradora que se sustente, como él lo dice y lo reitera varias veces en todo el texto, una política de prevención que tenga que ver con educar a los jóvenes al no consumo de las drogas. Y no solamente se queda en el diagnóstico y en el énfasis que hace de cómo se mueve los capitales y la producción en el mercado, en el mercado negro, sino también en la parte final de su texto, él plantea lo que él llama el plan integrador. Un plan integrador que tiene que ver con una suerte de una nueva relación que tiene que haber y que tiene que ser expresada a través de los jóvenes, de ustedes, los jóvenes, y es un planteamiento, como lo dice en su conclusión final, a 35 años, que los jóvenes lideren
esta nueva relación de intercambio que debe haber con los países que demandan este producto. Porque como él bien lo ha señalado durante todo el texto, que la represión lo único que ha hecho es impactar en el precio del producto. Lejos de bajarlo, lo ha aumentado. A menor oferta, mayor demanda, y cuando hay una mayor demanda, obviamente tiene que ver con el precio, hacia arriba. Él, como un buen economista, lo plantea así, y todos lo sabemos claramente, los que no somos economistas, los que somos abogados. Cuando antes la selección no tenía posibilidad de ir al Mundial, las entradas al estadio sobraban, ¿no? Ahora que ya en el último partido las entradas estaban volando por las nubes. Más o menos es eso. La represión ha generado en el país, según el autor, el disparo del precio de esta droga ilícita. Y él plantea un plan integrador que tenga como eje central la educación al no consumo, pero además también no se queda ahí. Plantea cuáles son las responsabilidades que debe tener la comunidad internacional, o sea, los países que producen y los países que consumen. Aquí en el Perú, según el autor, solamente se queda el 5% de todo lo que se produce para el consumo. El resto se consume tanto en Estados Unidos como en Europa y en algunos países del Asia. Y él plantea que tiene que haber un bloque político, económico, que esté integrado, no solamente por los países productores, sino también por los países consumidores que demandan para que hagan políticas públicas orientadas a promover una nueva cultura, un nuevo desafío para disminuir el consumo de las drogas. Y él plantea que desde el punto de vista del Perú, su propuesta sea llevada como una propuesta al acuerdo nacional, que sea parte de una política pública del Estado peruano. Y finalmente, el autor considera de que si el país no se embarca en reemplazar esta política que ha fracasado, que es la política de la represión, por una política de prevención que tenga que ver como eje central el estímulo a los jóvenes para que vayan por la cultura del no consumo, pero además señala una serie de responsabilidades. Es necesario establecer y él establece cuáles son los criterios fundamentales para reemplazar el modelo represivo que ha fracasado. Y él lo sustenta en 3 ejes: desarrollo humano, competitividad y la sostenibilidad del medio ambiente. Y en el desarrollo humano plantea que repliquemos figuras como modelos educativos, como esa ciudad científica del conocimiento que hay en Ecuador, que el presidente Rafael Correa creó, en la Escuela de Conocimiento en la provincia de Yachay, en el Ecuador. Plantea que busquemos cómo replicar al Perú este modelo del conocimiento en el país para poder reemplazar la educación por la represión. Y también plantea en el ámbito de la competitividad que nosotros tenemos que comprometer a los inversores privados para que participen en esta corriente de opinión, pero también participen para modificar la situación o el status quo. Y para eso plantea que nosotros debemos desarrollar una adecuada infraestructura de servicios básicos y darles condiciones tributarias y económicas a los inversores privados para que puedan asumir los sobrecostos que genera participar en este ambiente de competencia con el narcotráfico, donde la mano de obra que ellos pagan es un poco elevada, justamente porque no hay factores de competitividad que puedan bajar ese precio. Y también plantea polos de desarrollo a través de parques industriales que se deben instalar para poder generar condiciones atractivas a la inversión privada, que a través de alianzas públicas privadas puedan participar, promoviendo, como bien lo ha dicho, como él bien lo ha dicho, no solamente dándoles infraestructura, sino actividades económicas que puedan competir con el alto nivel rentable que la producción de la coca genera en el país en forma ilícita. Y él ya lo ha desarrollado en el tema agrícola. Él plantea desafíos de comenzar a promocionar productos oriundos como el marañón, como el caucho, como la yuca. Y plantea ejemplos muy aleccionadores, como por ejemplo Brasil ha hecho de la exportación del marañón y de la yuca
ha hecho uno de sus más importantes ingresos económicos, cómo Vietnam ha desarrollado la industria del caucho, que ayer fue parte de una actividad económica muy importante nuestra y, como lo dice el autor, por falta de una decisión política no se ha continuado desarrollando la producción de este producto. De tal manera que el texto es un texto, como lo digo, motivador, es un texto que motiva, que nos lleva a la reflexión. Y ahora sí, saliéndome del libro, solamente quiero decirle a Javier dos cosas importantes. Al haber revisado el libro y haber revisado información ya en los últimos 5 años, varias de las tesis planteadas en el libro hoy día están siendo ratificadas a la luz de la realidad de las cifras y a la luz del convencimiento de los organismos internacionales para enfrentar de otra manera, de otra visión, el tema del tráfico ilícito de drogas. En el caso del Perú, quiero decirte que ya no solamente, no se exportan 299 toneladas métricas de pasta básica de cocaína, sino 355 según el informe que tenemos de Devida del 2016, que hoy día en el mundo, la actividad ilícita del tráfico de la coca es 340.000 millones de dólares, 1% del PBI global. Y nos encontramos ahora con cifras más dramáticas, que, como bien lo ha dicho Javier en su libro, el 25% de los presos, hoy hay 50.000 presos en el Perú, 70.000, perdón, hoy día 17.500 son por narcotráfico, pero la cifra más dramática es que de cada 10 presos por narcotráfico, 6 son mujeres. 6 son mujeres, que tienen, de los 10 que están presos por narcotráfico, tienen características, primero, un bajo nivel educativo. Son gente normalmente que no tiene trabajo referencial. Y tercero, son gente que padecen enfermedades. Por eso, hoy día, el análisis que se hace a través de la Oficina de Naciones Unidas es que la parte más débil del eslabón es atacada justamente por esto. Por eso es que es muy fácil que el narcotraficante, no vemos cabecillas en las cárceles, sino burrieres, productores, acopiadores, almaceneros, transportistas, hasta ahí llega la cadena de responsabilidad. Y ustedes ven el criterio en las cárceles de estas personas son de estas características. Al momento que cometieron el acto ilícito, no referenciaban un trabajo, estaban o padecían alguna enfermedad. ¿Y qué hacen los narcotraficantes? Justamente buscan a esta gente porque la pueden reemplazar rápidamente, Entonces, es más grave, y hoy día que se han trazado los objetivos del desarrollo sostenible, la ODS, al 2017, dos cosas se han incorporado de las reflexiones que hace Javier en su libro. Primero, que hay que ir a una política de prevención, y que tiene que ver mucho con el modelo educativo, y como bien lo ha dicho Javier, invitó a Jorge del Castillo, que es nuestro vocero de la bancada, y este lunes, yo la verdad es que no había revisado todavía el libro, y vi el interés de Jorge del Castillo porque se aprobara ese dictamen de incorporar en los contenidos educativos de la educación básica, de la educación superior no universitaria y de la universitaria, incorporar los criterios que deben tener en políticas públicas el Estado para promover la educación al no consumo de las drogas. Y yo te felicito, me parece muy, muy buena iniciativa. Y segundo que hoy día los objetivos del desarrollo sostenible en el mundo ya hoy día ven al narcotráfico como una amenaza a la seguridad, No solamente porque los carteles del narcotráfico ponen en tela de juicio la legitimidad de los estados democráticos, sino porque el que dominen economías, especialmente economías emergentes, hacen que todos sus sistemas judiciales, se corrompan, generen mercados ilegales, que compartan actividades ilícitas con, por ejemplo, con la minería ilegal, y que van construyendo modelos de estados informales que compiten deslealmente con lo que debe ser una economía formal, que debe ser el sustento de los estados democráticos. Por eso creo que es importante, y quiero terminar
haciendo esta reflexión. Sí creo que el modelo represivo ha fracasado, no solamente en el país, sino ha fracasado como una propuesta impuesta por los países de consumo como los Estados Unidos. Y segundo, quisiera decir al autor que si él volviera a escribir la tercera edición actualizando los conceptos, yo creo que hay que decir las cosas como son. Lo que hace Estados Unidos con el Perú no es cooperar. Bajo ese emblema de darnos 50 millones bajo la cooperación, lo que hace es encubrir una política pública, en virtud del cual los países que producimos tenemos que reprimir, erradicar, reprimir, marginalizar al campesino. Pero ellos, como bien lo dice Javier en su libro, ellos sí pueden, inclusive ellos pueden promocionar el consumo de las drogas como lo hacen a través de los cines, de las películas. ¿Cuándo hemos visto nosotros un gran narcotraficante americano preso en la cárcel? Entonces, esa es la reflexión que nos debemos de hacer. Y segundo, es que la segunda etapa de este desafío que le deja a los jóvenes para que ellos generen toda una corriente de opinión tiene que ser cuestionar los términos de intercambio. Si el precio y la producción de la coca ilícita tiene un signo, es que el precio y la producción la marcan los que consumen. Y el 95% del consumo de la coca ilícita que se produce en el Perú se consume fuera del país. Entonces nosotros no podemos, al país que más demanda, como Estados Unidos, no podemos decirle que coopere con nosotros, sino que hay que cuestionar los términos de intercambio. Ellos son corresponsables de lo que pasa hoy día con el tráfico ilícito de drogas. Y como corresponsables no tienen que someternos a una política pública nosotros represiva, sino tienen que compartir el nivel de responsabilidad. Si se cambian los términos de esta relación, yo creo que seguiremos avanzando. Por lo demás, yo les agradezco mucho y le agradezco mucho a Javier y al ilustre panel que me acompaña esta noche por haber invitado a hacer unas reflexiones sobre un tema que tiene que ver con la industria más potente del mundo, que es la del narcotráfico. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, tenemos ahora las palabras de agradecimiento del autor Javier Reategui Rosselló y presentación del concurso Cultura por un Futuro Sin Drogas, edición 2018. Luego también hará uso de la palabra el ingeniero Manuel Manrique Ugarte para dar mayores detalles respecto de este importante concurso Cultura por un Futuro Sin Drogas, edición 2018. Realmente mi interés es poder tocar rápidamente el tema de cultura por un futuro sin droga, los concursos por el ingeniero y el ministro Manuel Manrique, pero sí, aunque sea corto, tengo que agradecer este privilegio que tenemos aquí en esta casa, la Universidad Primera de Sudamérica, agradecer a José Palomino por la atención y a través tuya también agradecerle al rector, al decano y otras autoridades. Y si yo quisiera ya darle la palabra al ingeniero y el ministro Manuel Manrique para entrar en un tema que sí está dirigido a los alumnos de pregrado. En base a este libro hay un concurso que ya los detalles lo va a mencionar el ingeniero Manrique. Pedimos fuertes palmas para el ingeniero Manuel Manrique Ugarte, ex ministro de Agricultura. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo especial a los miembros del panel y a ustedes, algunos, por haber dado este tiempo de poder venir. En este lugar pareciera que soy un abogado, que estoy defendiendo un juicio
tradicional de los Estados Unidos. Bien, hemos escuchado hoy día no solamente la exposición de don Javier Reate, sino también la intervención del congresista Velázquez Quesquén, que nos ha aclarado perfectamente de este problema que está viviendo nuestro país. Si hiciéramos una encuesta entre el común de la gente, le decimos cuál es el problema que afecta más a los jóvenes o a la familia, va a decir la delincuencia. Y segundo, la corrupción. Yo les digo, miren, el problema más grave que tiene nuestro país es el narcotráfico, porque el narcotráfico trae corrupción y delincuencia. Vayan ustedes al Callao, para que vean cómo matan todos los días. ¿Quién trajo los sicarios? El narcotráfico. ¿Quién se compró las autoridades de los países? ¿Quién ha hecho de México un narcoestado? El narcotráfico. Y nuestro país es el gran productor de coca en el mundo. Pasar de productor a consumidor es un tris nada más. Cada vez que nos hablan a nosotros de crecimiento económico, a mí se me escarapela el cuerpo, porque pienso los muchachos van a tener más dinero para los vicios que están tan fáciles conseguirlos en la calle. ¿Hay una educación para no consumo? No la hay. Los jóvenes me miran y se sonríen. No está lejos la droga, ¿no es cierto? Si uno va a una discoteca acá en Lima, la encuentra. Y yo no digo que en las universidades hubiera, pero es cierto. Entonces el mensaje que ha dado Javier es muy cierto, ¿no? Hay que cuidar a los chicos. Están muy cerca de la tentación y realmente el Estado no pone una política clara respecto a este tema. No hay currícula que hable del no consumo de la droga entre los jóvenes, y pareciera ser que con la propaganda más bien nos anima a consumirlo, ¿no? Porque el muchacho que consume, que tiene facilidad por esto, tiene pues, un cierto caché en la gente, ¿no? Bien, como ustedes habrán visto, muchachos, estas intervenciones de la universidad, que vienen personajes como los que hoy día han hablado, les traen ciertos mensajes. Hoy en día, don Javier Reate, que los quiere involucrar a ustedes, no quiere tanto él hablarle de este tema, sino quiere escuchar cuál es su propuesta, y por eso es que la fundación que él preside, la Fundación 5 Océanos Profundo, ha lanzado este concurso que se llama Cultura por un futuro sin drogas, y plantea dos temas para los jóvenes universitarios, de pregrado, para ustedes. Estos temas es la educación para el no consumo, por un lado, y la otra es cultivos alternativos, porque si nosotros pensamos que en el Perú hay que dejar de sembrar coca, hay que poner entonces algún cultivo en manos de los agricultores para que puedan tener una alternativa, ¿no? No vamos a decirles, dejen de sembrar coca, porque ¿de qué van a vivir? Entonces don Javier en el libro explica claramente bien, como ustedes han escuchado también, de que hay algunos productos que son alternativos, ¿cierto?, para la droga, para la coca en general, porque para ser alternativo a la coca tiene que tener productividad, tiene que tener precio y tiene que tener posibilidad de venderse. En el Perú hay varios. Don Javier ha explicado hoy día algunos de ellos, ¿no? El Marayón, por ejemplo, que nos ha hablado, o el Naranjillo, que es otro producto, y como hay los tradicionales que son el café y el cacao. Estos dos temas son los dos temas que involucra el concurso. ¿Qué tienen que hacer, muchachos? Presentar un trabajo. Los clásicos que presentan ustedes en la universidad. Hagan una introducción, explican de qué tema quieren hablar, luego van a un marco histórico y en ese marco histórico dicen la educación en el Perú ha venido así, la producción de coca ha venido así, luego entran en un marco legal y dicen las leyes que dominan la educación en el Perú son estas, las leyes que dominan la lucha contra la droga son los siguientes, luego hablan de un marco teórico, explican qué es la coca, dónde se siembra, cómo se cultiva, hablan de la droga, qué consecuencias tiene, y luego entran en una propuesta suya. Ese es el trabajo. Si ustedes lo redactan bien, se guían con sus profesores, yo no dudo de que van a estar entre los 12 primeros puestos. San Marcos tiene que tener pues un muchacho premiado, porque ya han dicho acá, no solamente es la universidad más antigua de América, sino es la que ha asentado siempre las bases jurídicas en el país. Entonces ustedes tienen una obligación de presentarse. Y la fundación le pone para ellos ustedes 3 premios. El primer premio, mire, $3.500. Mire, yo de estudiar con ustedes me escribo y me voy al Mundial de Rusia. $3.500. Pagan toda la universidad hasta que salen. Lo pueden hacer en grupos, esa es la idea. El segundo premio es $1.500 y el tercero es $1.000. Para cada uno de los temas. Son 2 temas. Ustedes pueden hablar, si gustan, de una educación para no consumo. Su idea, ¿qué debería hacer el Estado? Ya les he dicho, muchas veces han escuchado propuestas que a lo mejor para ustedes no son viables. Ahora queremos escucharlos. Díganos ustedes,
cómo debe ser la educación para que ustedes mismos entiendan que no se debe consumir. Escríbanlo. Es un trabajo normal. ¿Qué van a hacer, muchachos, de diciembre, en enero? No van a clases. La nueva ley universitaria prohíbe el ciclo de verano. Ahí tienen una tarea. El 20 de febrero es el plazo para entregar estos con. Son 6 premios en total que tienen remuneración, están remunerados, y hay 6 premios más que son menciones honrosas. Estos 12 muchachos que se hagan distinguidos, don Javier Reati ha conseguido que el presidente de la República los reciba, porque estos 12 trabajos van a ir a un libro, como el que ha presentado ahora, y se va a difundir el Perú. Si ustedes, muchachos, se ponen a trabajar, hablan a sus profesores como el doctor Palomino Manchego, le piden referencias, o nos escriben a nosotros lo orientamos. Si ganan, muchachos, su vida va a cambiar. Primero que van a tener que reunirse con nosotros para que nos cuenten cómo es el mundial que han ido, porque con ese dinero van a ir seguros. Y luego van a tener pues la oportunidad, ahí está el ofrecimiento de Javier, ¿no es cierto?, de que los ganadores de este concurso visiten otras universidades para que pongan el tema, para que pongan su idea. Sí, la idea. Lo que quiere es que nosotros podamos recibir de ustedes una posibilidad de un trabajo, pero que sea debidamente remunerado y que más adelante deje esto huella, porque lo que quiere don Javier es crear una corriente de opinión para que la gente lo siga. Miren, si ustedes prestan atención, en un canal de cable están anunciando el gran negocio de la droga, iniciado por Nixon cuando habló de lucha a la droga a los productores. Lo van a ver. Cuando vayan a su casa, prenden un canal de cable. Están anunciando el gran documental que van a dar. Dice, el gran negocio de los Estados Unidos. No lo ha hecho don Javier, ¿eh? Lo ha hecho una empresa americana, ¿eh? Y lo va a pasar por un canal. Porque es cierto, como dice Corita Velázquez, ¿no? Hoy en día, cuando uno revisa las estadísticas, te da cuenta que el año pasado, si no me equivoco, 1.700 millones de soles se han dedicado a Braille. Y ustedes traigan acá a los responsables y pregúntenle, ¿qué han hecho? ¿En qué ha bajado? ¿Qué ha cambiado? Raro, ¿no? 4.500 millones de soles ya están dedicados a Braille hace varios años atrás. 4.500 y no cambió nada. Sigue llegando insumos, sigue habiendo porcientos de la coca, y como he dicho, el congresista siguen tomando presos a los burrier, a transportistas, al chofer, al productor. No hay ningún magnate que mueve esos miles de millones de dólares que lo haya tomado preso. Y yo dudo que los tomen presos, ¿no? Aquí hay un tema también que don Javier nos ha despertado a todos la curiosidad. Hay productos alternativos que son importantes, que se pueden producir en el Perú. ¿Por qué no se produce caucho en el Perú? Porque lo dejaron ahí abandonado. Hoy en día hay países que viven de lo que venden caucho al mundo, 11.000 millones de dólares, el doble de lo que nosotros exportamos en toda la agricultura. ¿Qué venden caucho? Y cuando uno le pregunta a aquel muchacho, dice, no, la época del caucho ya pasó. No ha pasado. Lo que pasa es que acá no nos innovamos. Acá estuvimos recolectando el caucho, simplemente saliendo al monte a sacar caucho de los árboles, pero no se nos ocurrió plantar, porque saben que en Perú se planta. Yo les preguntaría también, ¿en Perú se siembran árboles para tener celulosa y papel o madera? No. Si ustedes quieren comprar madera, ¿dónde van? ¿A Maestro? ¿A Promarco? ¿Y qué encuentran? Madera chilena, no hay peruana. Porque en Perú no se siembran árboles para madera. En el Perú la tala ilegal se mete a la Amazonía, depreda la Amazonía, ahí les han dado concesiones, les han dado permisos oficiales para que puedan depredar y nadie siembra árboles. Hay una política rara en el Perú, no se siembra nada. Miren otra alternativa que ha dado don Javier que hay que llamar la atención, y este es un mensaje para el congresista Velázquez que está bien interesado en estos temas. El Perú tiene una espada de Damocles. El 1 de enero del año 2019 no va a entrar cacao a la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque hay un exceso de cadmio en el cacao. Esto lo sabemos los que estamos en agricultura hace varios años. Y uno puede preguntarle al ministerio, ¿están haciendo algo? Oiga, cuando nosotros le decimos a los campesinos, no siembren coca, ¿qué van a sembrar? ¿Café o cacao? Pero resulta que el año 2019 ya no van a poder vender cacao, porque nosotros tenemos elevados nuestro límite del cadmio en el cacao. Un poco raro, ¿no? Cadmio, ¿no? No lo han escuchado. Esperen, el 1 de enero van a ver como todos los periódicos van a hablar, como todos los expertos van a empezar a hablar cuando ya el plazo se venció, porque lamentablemente muchas veces acá en el Perú esperamos que los plazos se venzan para poder actuar. Don Javier ha puesto a ustedes, porque él no cree que la mente de ustedes se van a vencer. Están en la edad propicia para lanzar ideas. Muchachos, si lanzan la idea y la chuntan, se hacen famosos. Se hacen famosos porque no solamente los $3.500 los van a llevar a pasear por el mundo,
Lo van a llevar para que se entreviste con el presidente. Su nombre va a estar en un libro editado. Don Javier lo va a llevar a las universidades del país para que hablen a los jóvenes. Y van a tener oportunidad de traer la voz de los jóvenes. El libro está en la página web de la fundación. Entran ahí, este libro. En PDF lo copian y les sirve de esquema. Muchachos, si tienen alguna duda, consulten con el doctor Palomino. Ustedes lo conocen. Si no, nos mandan un correo a la fundación y nosotros les explicamos cómo debe ser el trabajo. Y luego ustedes ponen su idea. Yo espero que alguno de ustedes de acá nos acompañe el día de la ceremonia de la premiación que va a ser el 20 de abril. El 20 de abril vamos a tener otros 2 meses de plazo para definir los mejores. Yo estoy seguro y espero que uno de San Marcos se encuentre acá. Tenemos en el auditorio a la doctora, que además que es experta acá en los temas. Doris, tú eres experta en estos temas, así que los alumnos la pueden convocar, buscar. Yo estoy seguro que ella les va a aconsejar este proyecto que van a presentar, que yo estoy seguro va a dejar bien puesto el nombre de San Marcos. Muchas gracias, Javier. Creo que están explicados, chicos. Agradecemos las precisas palabras del ingeniero Manuel Manrique Ugarte y la importante arenga que nos hace a todos los estudiantes de San Marcos y del país en general para contribuir con nuestras ideas. Finalmente, este centro de estudios, que ya llega próximamente a su 5º centenario, debe generar las soluciones que tanto demanda el país. Pero para ello también tenemos que aliarnos con las organizaciones privadas. Precisamente la Fundación 5 Océanos Profundo es la que lleva a cabo este concurso y la cual integran nuestros distinguidos invitados de hoy, el economista Javier Reategui Rosselló y el ingeniero Manuel Manrique Ugarte, a quienes han tenido el gusto de escuchar. Continuando con nuestro programa, tenemos las palabras del doctor Fernando Callejayen, doctor en Derecho, ex magistrado del Tribunal Constitucional y profesor universitario. Los recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Mi querido Javier Reategui, autor de esta extraordinaria obra. José Palomino Manchego, por intermedio vuestro, al rector, al decano. Además, bien lo ha dicho el exministro de Agricultura, usted es responsable de todo. Así que por ahí vamos a empezar, y saludando al congresista, naturalmente, Javier Velázquez Quesquén, y al ministro, o exministro Manuel, que esta noche nos han hecho, mis queridos jóvenes profesores y amigos invitados, una reflexión en la cual creo vamos a compartir, salvo que yo esté interpretando mal lo que está viviendo el país y lo que hemos escuchado hoy día. Tendríamos que primero sentir que el gobierno y los gobiernos no han hecho nada, absolutamente nada, por lo que se nos ha venido explicando. Y la experiencia gubernamental de Javier Reategui en este tema nos ha traído indudablemente la sensación natural de que la represión no ha rendido ningún fruto, y eso es consecuencia de lo que estamos viviendo. Pero se alimentó profundamente en Javier Reategui, por esa experiencia, aparte de lo empresarial, conocedor también, y con amigos y él mismo en la agricultura, de entender cómo es que esta penetración tremenda, la que no ha podido combatirse a lo largo de los años, y como bien han dicho, además de una política represiva impuesta por quienes son los mayores consumistas, y que nos traen a nosotros una realidad que sí es dramática todos los días, cuando expresaba con ustedes, queridos alumnos, amigos y señores profesores, el hecho de la inexistencia prácticamente de un gobierno o de gobiernos o del Estado en esta situación tan dramática que es el narcotráfico y el consumo de las drogas. No olvidemos, y bien ha dicho Javier, y su preocupación fundamental del ingeniero Reategui por la juventud, en el extremo de que lo que más está destrozando, hace unos 30 años ya penetrado en el sistema de nuestro país, es el narcotráfico. Ha corrompido, y eso no lo digo yo como un modesto hombre de leyes o profesor universitario. A diario hemos escuchado en meses pasados
a las principales autoridades del país decir que la corrupción ha llegado a los más altos estatus del sistema político, del sistema judicial, y lo vemos en reacciones inclusive de valoración ante la Comisión o la Corte Interamericana, en la cual hemos tenido personalmente planteamientos de necesidad de estudiar y analizar el estatuto de esta Convención de San José. Y cuando hablamos entonces de esta situación del narcotráfico, encontramos efectivamente, por ejemplo, y lo decimos probablemente en diálogo con nuestros alumnos, cómo han corrompido a nuestros jóvenes por necesidad, por esnovismo o por una situación coyuntural de garantía de unos cuantos miles de dólares en cuanto a los burrieres. Pensábamos eso en el Tribunal Constitucional en alguna oportunidad cuando llegaban los habeas corpus correspondientes de gente tan joven. Y yo lo único que podía decirles a los muchachos es que tengan mucho cuidado y piensen en ustedes, en sus familias, porque quienes nos tientan a esto no tienen ninguna consideración con el futuro ni la tranquilidad. Además, ustedes no son parte de su sistema, no son parte de su grupo, razón por la que ustedes verán, y se decía, como hoy día se ha sostenido, que aquí no hay capo de capos, sino quizás lugartenientes, burrieres que van cayendo y poblando nuestras prisiones. Indudablemente que vemos que es posible que incluso que quienes no son parte de su organización, sino utilizados, sean enviados a la lobera como atractivo, y atrás inclusive vaya quien verdaderamente está llevando un cargamento mayor. Y esto por la propia corrupción que existe en el propio sistema, desde que usted llega al aeropuerto o algún sistema en la cual podríamos atrevernos a decir que hasta el can está corrompido, hasta el cane, porque lo preparan para que huela a la primera, pero a la segunda ya no la huele. Y definitivamente se llevan al ingenuo, al sano, al muchacho primerizo, y lo llevan a prisión, y estamos hablando de 15, 20 años y a veces, o en el mejor de los casos, a 8 años. Entonces estamos viendo cómo esto se ha convertido en el flagelo que podría ser la gangrena definitiva de nuestras instituciones y de nuestra frágil democracia, que está destrozándose progresivamente sus cimientos. Por eso es la importancia tremenda de la voluntad, y felicitémonos que en el Congreso esté avanzando esta situación de que se convierta en realidad la tarea educativa. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que haya una voz y reflexionemos? Yo me he preguntado mucho con los jóvenes en distintas oportunidades, cuando dialogando me decían, ¿y por qué, Fernando, en la campaña electoral nadie habla de los narcotraficantes? ¿Por qué cuando llegan al poder pareciera que fuésemos un paraíso sin consumidores o sin narcos? Porque nadie los menciona, pero el ciudadano común o las expresiones eventuales en nuestros medios saben, y salen 6, 7 avionetas diarias de lo que se ha referido hoy día del BRAE. Había la pregunta ingenua de un adolescente campesino que decía: desde que yo he nacido allá en las alturas de Huancavelica, he escuchado constantemente del BRAE. Ya tengo 35 años y sigue el BRAE. Y dicen que hay muertos, dicen que se matan policías, otros dicen que los policías son razones de contactos con los propios traficantes, que son narcosenderistas. Pero lo cierto es entonces, mis queridos jóvenes, tendríamos que preguntarnos con quienes están en la mesa, con todo respeto, qué cosa y qué atractivo tiene el BRAE para que el Estado permanentemente en su afán de combate no pueda hacer absolutamente nada. Y sin embargo haya una aspiración de muchos que están en las Fuerzas Armadas, policiales, fiscales, que pareciera que prefieren no ascender, pero sí prestar sus servicios en el BRAE. Es una intención constante de estar ahí un tiempo, que se llama corrupción permanente. Y lo más grave de todo, y por esto es fundamental la educación, es que a través de esto se ha institucionalizado lo que es peor, la impunidad en todos los sistemas. ¿Acaso ni una más ni una menos? ¿Acaso no están hablando hasta de la pena de muerte? ¿Y acaso esto no se presenta cada vez que hay un gobierno o una tentación por razones obvias de maltrato, de destrozo de nuestros niños, al respeto de toda nuestra moral? ¿Y acaso al final no terminan en que, como dicen los hombres de 80 años y un joven de 17, aquí no pasa nada, aquí no se sanciona a nadie? Eso se llama impunidad,
y contra eso tendremos también que luchar, y es parte fundamental la educación de la obra de Javier Reátegui. Porque es importante que en esta tarea, Javier, y creo que hoy nos deben estar escuchando, o por lo menos a través de Javier Velázquez, que corre la iniciativa, podría ya el ministro de Justicia, con educación, si hay voluntad política, ir avanzando en este tema fundamental de la educación. La Constitución de 1979 señalaba en la parte educativa presupuestaria que debería llegarse hasta el 20% del presupuesto de la República. Creo que esto, amén de las discrepancias, diferencias o la necesidad de un Estado o de un momento constituyente, está que en la tarea educativa le demos todos los recursos, todas las motivaciones, y que salgan las legiones, naturalmente, en concurso para enseñar y prevenir al no consumo. A lo que le agregaría en su oportunidad, prevengamos al no consumo y también prevengamos a la no corrupción. Pero aquí vamos a tener un problema. La no corrupción y el no consumo también tiene que brillarse, sí. Y entiendo aquí, mi querido Javier, el hecho de una represión frustrada. Una represión frustrada porque está basada en una fuente constante y permanente de podredumbre moral. ¿Acaso cuando se va a un penal, y lo hemos visto todos, va el periodista, va el director de penales, y cuando quiere verse el penal de una fila de narcotraficantes que no son los capos, sino ya podrían imaginarse, inmediatamente tiene que decirle al caporal, que es el que está bajo ese pabellón, oye, llámalo al de la celda. ¿Por qué? Porque el de la celda tiene su llave, él es el que abre su puerta, el preso narcotraficante abre su puerta y usted se da cuenta que ya no es una celda de reja, es de caoba, madera fina, la han cambiado. Y cuando ingresa usted a esa celda, encuentra una antesala, televisor de 50 pulgadas, aire acondicionado, ¿no? Y si es un semi o cercano a colaboraciones del capo, tiene también baño de visita, por si acaso. Y eso es lo que tenemos que destrozar. Eso es lo que tenemos que acabar para que tenga fuerza completa la tarea educativa, porque si no nos van a reclamar, porque nosotros sabemos que lo que se enseña tiene que tener ejemplos. Y el ejemplo pasa fundamentalmente porque terminemos con esa podredumbre moral que rodea esta represión que viene, y bien dicho, impuesta de los países consumidores. Nosotros podríamos haber dicho hoy, bueno, si quieren infectarse los consumidores y matarse, que consuman, pues, que consuman. No voy a hablar de gringos ni de razas porque no quiero afectar en ello, pero sí quiero sostener que diríamos eso. Pero el problema está en que bien se ha hablado ahora del 2011, estamos en el 2017, bien ha expresado el congresista la multiplicación tremenda de los ingresos y movimientos económicos, y naturalmente eso pasa también entonces porque ya evolucionó grandemente la capacidad mafiosa de quienes están en el crimen organizado a través de estas instituciones. Por eso es que nosotros necesitamos, Javier, que esto se haga realidad a través de un impulso, y yo felicito la tarea a través de este concurso. Ya emociona, yo sé que él es ministro de Agricultura, el congresista Velázquez, de repente van a aumentar el monto del premio. Naturalmente que eso lo va a hacer, y va a ser bien doloroso para Pepe, nuestro decano. Pero es una espiritualidad que, fíjense ustedes, que trae y viene a la memoria justamente aquello no solamente de los Burrieres, sino que cuando se presenta a cara cortada y las tentaciones de Tony Montana y de otros narcotraficantes que los han llevado al escenario de los filmes y películas, encontramos que aquí, cuando se trata de narcotraficantes y de bandas, pasan por el Poder Judicial, se hacen esfuerzos tremendos para que eso no suceda, se anulan sentencias, se vuelven a hacer, se vuelven a sacar. Entonces quiere decir que en esto que es nuestra cuna del derecho, mañana más tarde en las fuentes judiciales, es que está también infectado por el sistema de la corrupción. Siendo esto tan fácil y sencillo, ¿no? Siendo tan fácil y sencillo en lo que se llama investigar a todos aquellos que puedan tener un enriquecimiento ilícito venido de dineros ilegítimos, como es la fuente del narcotráfico. No cabe, es tan sencillo preguntarse
Alguna vez uno se entretenía en eso, mi querido Javier Velázquez, en la época de Velasco, cuando tenías que estar algunas horas detenido en comisarías y decías, ¿cómo se puede fiscalizar? Y uno preguntaba, si tú le dices al frente a un general que gana 3.000 soles, 5.000 en ese entonces, ¿cómo usted gasta 20.000 al mes? ¿De dónde lo gasta? Podríamos trasladar hoy, en el que aquí se ha dicho cosas sumamente interesantes y peligrosas, porque sin duda que el desarrollo del narcotráfico como la minería ilegal nos trae también lo que es el esfuerzo de lavado de activos. Por eso la preocupación del Congreso, por eso la preocupación de muchos hombres del Foro y el Ministerio Público en cuanto al lavado de activos y querer liberarlos de esa enorme responsabilidad. Por eso la preocupación que exista en cuanto a que se esté trabajando a nivel internacional de alguna forma para frenar investigaciones que puedan llevarnos a la luz de la realidad de lo que ha hecho tremendo daño a nuestra República durante tantos años. Y aquí estamos jugándonos nuestro futuro. Y no podemos decir, y el esfuerzo está en los jóvenes en cuanto a esta parte creativa, pero también tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer nosotros, los que estamos en funciones o no lo estamos, pero estamos en el desarrollo ciudadano. Tiene que empujarse sin duda que esta tarea educativa fundamental promovida y explicada en el libro de Javier Reati tenga como consecuencia que la represión no esté inundada de podredumbre, sino que sea efectiva. No puede ser, pues, mis queridos amigos, profesores, amigos, ciudadanos y jóvenes estudiantes, que cuando nos llevan y nos exhiben y no hay ministros que puedan decir ¿y qué hacemos? Simplemente dan fe que en el penal X no solamente tienen estas gollerías que hemos referido los narcos, sino además constatan de que para sus gustos en ese pabellón hay 2 chifas porque les gusta la comida china, hay un restaurante de pizzería y pescados porque alguno es del Callao o de Lima y les gustan los mariscos, y que eso puede existir en el penal mientras que afuera mueren de tuberculosis, de sida, en los pabellones afuera andando como locos. Lo que quiere decir que ahí se refleja también la realidad de la sociedad de nuestro país. Todo para unos pocos y el resto sufre las consecuencias de esta desgracia institucional. El premio está dado, la oportunidad sin duda corresponde a aquello que estamos hoy día viendo a través de estas exposiciones. Yo los felicito, pero recuerdo con ustedes situaciones que tienen que ver con la historia de nuestros últimos tiempos, y por eso incido que el narcotráfico es el que ha penetrado y ha destrozado nuestro sistema. Hace unos años, Javier, para terminar, cuando hubo la transición gubernamental, estoy hablándole a los jóvenes quizás cuando todavía estábamos tiernos en edad, viendo cómo el caso Paniagua pasaba una diferencia y había un gabinete nuevo. Y entonces se descubrió que los ministros ganan lo de hoy, creo que era 40.000 soles, a los parlamentarios les habían dejado 30. Estamos hablando de la transición de Paniagua para después ver a lo que llegó ya en los siguientes gobiernos, que seguramente las cosas las pusieron en orden. Pero había un ministro que la prensa lo siguió en la noche porque muchas noches se debatía en el gabinete de Valentín Amigo, lamentablemente ya fallecido. Y discutían estos temas y optaron por algo saludable, ¿no? Decir que lo vean después porque el gobierno era de 6 meses, una cosa transitoria. Pero este ministro que salía del Congreso apurado, le dicen, señor ministro, ¿y han tocado este tema de los sueldos? Bueno, sí, porque estos miserables fujimontesinistas, esa mafia ha hecho lo que ha querido, ha destrozado. Fíjese usted los sueldos que se daban. Qué salvajes para dar el dinero del pueblo, se distribuía. Ministro, ¿y usted entonces va a cobrar o no? Bueno, yo no quiero cobrar, pero tengo que cumplir la ley, ¿no? Ese es el tema coyuntural que nos rodea a nosotros. Yo no quiero cansarlos, muchachos. Además, José Palomino Manchego puede pasar lista y después reclamar la razón de una extensión de mi discurso o intervención en homenaje a Javier Reati. Lo que me ha agradado a mí, en verdad, y lo dije al inicio, es que sea lo que pase aquí con ustedes y nosotros, el que responde es Palomino Manchego. El causante, a quien se le aprecia mucho y es un gran profesor. Pero no olvidemos este tema que les he invocado, los courrieres. Porque esa tarea educativa, Javier, y que lo recuerdo y han traído a colación porque lo he vivido con penas, y ver a jóvenes valorar su vida por
$5.000 por viajes, qué sé yo, y que son los primeros en caer y después nadie se acuerda de ellos porque la mafia tiene su propia gente, es algo que hay que educar y decirle a los muchachos que se prevengan. No puede ser, y en esto tenemos que cambiar. Cuando en alguna época una clase de ciencia política hablaba de los griegos, el éxtasis, ¿te acuerdas, mi querido José? Y uno explicaba, y obviamente le decía a los alumnos en ese momento que el éxtasis es el desequilibrio que produce posteriormente la caída de los gobiernos, etcétera, que produce mareos, circunstancias X. Llegó una alumna tarde, y le digo, ¿qué es el éxtasis? Ah, profesor, una pastita chiquita que produce mareos. Casi repitió lo mismo que la lección, pero era la droga la que producía eso. Y eso es lo que entonces va nuestro esfuerzo para poder detenerlo y cambiarlo. No quiero extenderme, yo creo que ya los hemos cansado bastante. Aquí el homenaje fundamental está en cuanto al esfuerzo de Javier Reategui por decirnos algo que durante tiempos nadie lo ha dicho, y lo ha puesto en el tapete, a lo que yo sí quiero sumar. Tienen que hacernos caso, y ya no hay ni una más ni una menos. Yo creo que aquí no deben volver estas cosas, y si no se nos escucha, en algo tenemos que hacer los jóvenes en esta cuatricentenaria universidad que tantas satisfacciones y tantas ilusiones hemos tenido siempre de pisar y darnos el orgullo de estar con ustedes. No más, nunca más. Y si quieren mantener la impunidad, pues la lucha total también es contra la impunidad, contra la impunidad. Por eso yo le he rogado a Javier en su momento que apoye la posibilidad de exigir al gobierno que suscriban el tratado, el convenio, no tratado porque ya está firmado con las Naciones Unidas, para que venga aquí la Comisión Internacional contra la Impunidad, como en Guatemala, como pasó en Honduras y las consecuencias de Brasil, para luchar contra lo que está carcomiendo nuestro sistema. Y lo digo porque fundamentalmente esto es el amparo, la impunidad que tienen los narcotraficantes en nuestro país. No puede ser que pase con tanta facilidad. No puede ser, y en esto quiero rescatar algo que no se ha dicho y que lo he leído a ti, Javier, porque ustedes han hablado de lo grande, lo macro. Yo quiero hacerle entender a los muchachos lo más sencillo de esta explotación neocolonial que él ha impuesto. Al campesino se le da $1 por el gramo de cocaína, y en Nueva York se vende a $140. Saquen ustedes sus conclusiones. Muchas gracias, y sé que esto va a ser un éxito total por la brillantez de la universidad y de sus alumnos y por el esfuerzo que estás haciendo, mi querido Javier. Perdón, y quiero recalcar algo que sí es un mandato y que me va a acompañar Pepe Malomino, como somos hombres de leyes. El artículo 8 de la Constitución, me estaba olvidando, y esto no puede ser porque hemos ampliado una sentencia sobre esto. El artículo 8 de la Constitución dice textualmente que el Estado está en la obligación de combatir el narcotráfico y el lavado de activos. Agreguémosle a ello lo más trágico, que es la impunidad. Ahora sí, me voy. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Fernando Calle. Para ir culminando nuestra jornada académica y también para satisfacción de nuestros ilustres invitados el día de hoy, tenemos un agradecimiento que realizará nuestro profesor y paz decano, doctor José Palomino Manchego, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias por deferencia y respeto a quienes me han antecedido el uso de la palabra, capitaneado por Javier Reategui. Voy a hablar de acá del Presidium de Honor. Hablo en ese púlpito desde 1976, cuando ingresé a San Marcos. Lo voy a hacer ahora por una deferencia a nuestros queridos invitados de este lugar. Quiero, ya para cerrar el círculo de este festín académico, de esta velada académica, acompañado con diferentes personalidades académicas, científicas, políticas, y todo un ramillete de jóvenes sanmarquinos ávidos de saber en qué consiste esta problemática, cerrar esta noche este evento académico diciendo al respecto, abuelo de Águila, algunas cuantas reflexiones, porque creo que ya
todas las carnes se han echado al asador. Sin embargo, creo que todavía hay que templar las cuerdas para decir algo más, y con eso ya creo que el círculo está cerrado. El libro, el leitmotiv. Creo que aquí están las reflexiones, la clave del arco para todos ustedes, queridos alumnos, en donde van a ver menús o recetas que les van a permitir llevar adelante ese concurso al cual están invitados todos ustedes. Por eso que cuando conversé con el ingeniero Reátegui, con el doctor Manrique, con el maestro Calle, con el congresista Velázquez Quesquén, que por razones de trabajo tuvo que marchar, no dudaron y vacilaron en que aquí en San Marcos también tenía que decirse algo al respecto. Y eso se ha dicho. Por eso que yo creo que este libro, que ustedes lo tienen ahí, ya lo advirtió el doctor Manrique, está en la página web, les va a servir como una pista o como una avenida para que puedan reflexionar en este tema vidrioso, este tema delicado, que más que reto para nosotros es el reto para las futuras generaciones. De ahí que el libro en mención, cuya parcela está integrado por 7 segmentos, yo creo que constituye básicamente hoy en día una suerte de carta de presentación, porque es producto de la experiencia, producto de la forma como se trajina en la vida pública, producto de la forma como se piensa, cómo se analiza, cómo se consulta, cómo pregunta. Esa es la clave del arco para que este libro, en esta segunda y copiosa edición, tenga el éxito a fin de que se pueda llevar a término una consulta indispensable por parte de todos ustedes. Simplemente porque ahí hay un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma lo tiene que hacer el Estado, como recuerda nuestro autor. Simplemente porque es el Estado, a través de las políticas públicas, no solo desde el punto de vista del hecho penal, no solo desde el punto de vista económico, o de los medicamentos, o de los, vamos a decirlo así, en términos generales, sino también desde el punto de vista educativo. Es lo que tiene que llevarse a término, y eso le corresponde al Estado. El Estado es el que tiene que apostar, y tiene que apostar hoy en día en un mundo globalizado, en donde las realidades provenientes de este modus operandi, que es represivo básicamente, tiene que darse en función de menús o recetas. Y esas recetas son las que se ofrecen en los 7 capítulos de este libro, que, como decía el ingeniero Reátegui, cada país, cada Estado que se funge de Estado social y democrático de derecho debe asumir su costo, porque es el costo que asume un Estado en América Latina. Y cuando nuestro querido invitado Javier Reátegui estuvo precisamente de presidente en el Pacto Andino o Comisión Andina, básicamente lo que hizo fue, ¿qué cosa? Algo muy importante. En cada país, por ejemplo Colombia, y eso llegó a Perú, tocar la puerta a las universidades y a los colegios. Y de ahí nace precisamente los parlamentos andinos juveniles, gracias al ímpetu, a la inquietud y a la forma como piensa nuestro querido invitado Javier Reátegui. Tal y conforme lo pone en evidencia en el prólogo el ex también presidente del Parlamento Andino, Luis Fernando Duque García. En definitiva, políticas públicas educativas, integradoras, de prevención, son evidentemente un toque de clarín para cualquiera de todos ustedes que quieran establecer una suerte de investigación, como lo hace todo sanmarquino, a fin de poder arribar a buen puerto al momento que se lleve a término este concurso que ya se lanzó, como lo decía el doctor Manrique, oportunamente. Y estamos nosotros convencidos que los sanmarquinos, como siempre lo han hecho en los congresos, en los fórums, en los concursos nacionales e internacionales, tendrán que salir airosos como el Cid campeador. Y eso es lo que yo quería decírselo aquí al ingeniero Reátegui, porque el sanmarquino es producto de esencia, de investigación, de sencillez, de humildad, tal y conforme también trasunta en la personalidad de nuestro querido invitado Javier Reátegui Rosselló, a quien la Facultad de Derecho quiere testimoniar su visita con un reconocimiento sencillo,
pero significativo por su presencia aquí en ahora su casa, ingeniero Javier Reátegui Rosselló. De igual forma, también queremos testimoniar la presencia de nuestro querido amigo, maestro universitario y también constitucionalista, ex magistrado del Alto Tribunal Constitucional, al doctor Fernando Cayayén, su presencia en el viejo claustro sanmarquino. En ese orden también de consideraciones, es importante la presencia aquí en el claustro sanmarquino del doctor Manuel Manrique Ugarte, docente universitario, ex ministro de Estado, investigador y, por cierto, gran amigo, a fin de que la Decana de América también lo reconozca por su valiosa intervención esta noche. Y a todos ustedes, queridos invitados y queridos alumnos, les agradecemos la paciencia bíblica que han tenido para escuchar estos comentarios de viva actualidad y que estamos completamente seguros que van a servir como reflexión a fin de que ya ustedes a partir de mañana, pluma en ristre, se pongan a redactar su trabajo de investigación. Y no lo duden de que tienen aquí a un humilde servidor para orientarlos en cualquier tema de la investigación correspondiente que van a llevar a término su desarrollo. Muchas gracias por su paciencia.